Buenos días, estimados estudiantes. Continuamos con el estudio, en este caso nuestros algoritmos. Vamos a ver la parte de lo que son los sistemas de recomendación, ¿no? El sistema de recomendación básicamente es un modelo de sugerencias que se les ofrece a nuevos usuarios que exploran algún tipo de catálogo de ítems en base a la experiencia de anteriores usuarios. Los anteriores usuarios ofrecen ciertas puntuaciones o ratings a los productos en función a su experiencia postventa o a su experiencia de la venta, en este caso del ítem, y ellos en función a eso indican una puntuación que sería una recomendación para otros nuevos usuarios, ¿no? Vemos aquí en un gráfico lo que estoy explicando. Por un lado tenemos los productos, por otro lado los usuarios, el modelo de sistema de recomendación, que puede ser de diferentes tipos, ya lo vamos a ver más adelante, y el resultado de la recomendación para el usuario. Un ejemplo muy conocido es el tema de Netflix, ¿no? Netflix tiene, por ejemplo, dos tipos de valoración. La valoración por usuario, lo que les estoy explicando, que es el rating que se pone por la película conforme al gusto que ha tenido el usuario. Y esa puntuación se hace al final de haber visto la película. El usuario le sale una serie de estrellas y él pone el rating o la puntuación conforme al gusto a la película que le gustaba. La valoración por ítems debería ser la categorización de las películas, ¿okay? Conforme a la similitud que tienen estas películas. Ahí vemos, por ejemplo, películas románticas, películas basadas en vida real, ¿no? Y otros tipos de categoría. ¿Cuántos tipos del modelo de sistema de recomendación existen? Existe el modelo basado en contenido, que son básicamente se basan las recomendaciones en función al conocimiento que se tiene sobre los ítems, ¿no? O sea, por ejemplo, se define aquí en este caso la similaridad, en este caso, del contenido, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto de acá, ¿no? O sea, son películas románticas conforme a la categorización que se le ofrece conforme al contenido de esa película. El contenido vendría a ser el resumen de la película, ¿ok? Filtrado en función al tema demográfico, ¿no? Por ejemplo, usuarios de ciertas regiones prefieren ciertos tipos de películas o productos, ¿no? Filtrado colaborativo es el filtrado por usuario que les estaba explicando acá, donde el usuario, a través de un rating, él valora, en este caso, el producto. Filtrado híbrido es la conformación de los tres anteriores. El filtrado colaborativo, que es el más conocido y es el más usado, en este caso utiliza dos tipos de casuísticas, ¿no? La primera casuística es la basada en la memoria, que es la más usada en los sistemas de recomendación, y la segunda es basada en los modelos, ¿no? En la basada en la memoria, nosotros en el código que vamos a compartir estamos usando el modelo del K-vecino. Eso también sumado al modelo del mínimo error cuadrático o de la diferencia del error cuadrático, el MSD, la distancia del coseno, ¿okay? Pero en este caso no estamos usando temas de correlación. Bien. Matemáticamente, la fórmula del mínimo error cuadrático, la diferencia de error cuadrático entre usuarios, en este caso se define por la diferencia de los ratings del usuario A o del usuario X y el rating del usuario Y entre el máximo de la valoración sobre el total de ítems y el mínimo de valoración de ese ítem que ha sido valorado al cuadrado. Eso multiplicado por el total de valoraciones que se ha ofrecido, en este caso, por todos los usuarios. Este modelo se utiliza principalmente para ver el rendimiento, en este caso, del algoritmo de recomendación. La correlación de Pearson no lo estamos usando en este código, pero se hace mención igualmente la diferencia entre el promedio de los ratings, el RX raya, con los ratings de valoración de todos los usuarios sobre ese ítem, ¿no? Y la distancia coseno sí la estamos usando, que es una matriz de similaridad. O sea, la distancia coseno al final me resulta una matriz de similaridad entre usuarios o entre ítems, y esa matriz de similaridad basada en rating
valorado por el usuario X y el usuario Y sobre el ítem 1 o el ítem 2 sobre el ítem correspondiente entre la raíz cuadrada, en este caso, de la valoración cuadrática del X y la valoración cuadrática de Y, ¿no? Esa es, en este caso, la matriz coseno. Y esto sale un modelo, ¿no? Tenemos la matriz de votos, que son la matriz de ratings, el cálculo de similaridad, en este caso se hace por la distancia del coseno, que vendría a ser este de acá, el coseno, y usando un algoritmo de K-vecinos, nosotros podemos calcular y predecir en este caso los futuros usuarios cómo va a ser su comportamiento, ¿no? Y al final se arrojan las recomendaciones. Dicho esto, vamos a ver el código. Este es el código, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la recomendación de las películas más populares. El código. Obtenemos la data histórica que está compuesta por los siguientes atributos: por el ID de usuario, el ID del ítem, la puntuación, el rating que el usuario ha determinado y el tiempo en que fue, en este caso, desarrollado el rating, ¿no? Hago una matriz, en este caso, de valoración. Esta matriz de valoración es la diferencia, les estaba diciendo, es la diferencia, en este caso, entre el ítem, entre el usuario ID, entre el usuario ID restado menos, en este caso, el ítem, ¿no? O sea, la diferencia entre el usuario y el ítem vendría a ser la valoración, el rating. O sea, el rating consiste, o la valoración del rating consiste entre el cálculo del usuario que ha valorado, en este caso, al ítem o a la película o al producto que en este caso él ha valorado. De esto nosotros obtenemos un coeficiente de esparcidad que me da más o menos el rendimiento que se ha obtenido de la matriz de ratings. La matriz de rating es, ya les acabo de explicar, es la valoración del usuario con respecto al ítem, ¿no? Y eso me da un rendimiento de esa matriz. Luego paso a dividir el conjunto de datos de entrenamiento y de testeo para, por ejemplo, de acá es el error cuadrático, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Este error cuadrático era la fórmula que ustedes vieron, y ese error cuadrático en nuestro algoritmo es usado para medir el rendimiento de la matriz de similaridad y la matriz de predicción. Esta es la matriz de similaridad, y la matriz de similaridad define la distancia que existe entre un usuario A y un usuario B, ¿no? Ahora, ese 1 menos significa la distancia positiva que tiene el usuario A sobre el usuario B. Y de eso yo voy a terminar una predicción de usuarios en función a un cálculo de la matriz de similaridad transpuesta. Esta T significa transpuesta, ¿no? Transpuesta me va a definir la similitud, en este caso la ponderación de los usuarios sobre cada uno de los ítems. ¿Y la ponderación? ¿Cómo se hace la ponderación? Vuelvo a abrir otra vez el archivo, no sé por qué lo cerré. La ponderación se hace de esta forma. Miren cómo se hace la ponderación. Antes de la ponderación, aquí también puse la explicación de la matriz de similaridad, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Qué significa si colocamos 1, que es este código de acá, 1 menos? ¿Qué significa? Dice, en el código arriba colocamos 1 menos ya que transforma los ítems en 0 a menor distancia. En 1 más distantes usando la distancia del coseno. O sea, al poner 1 menos, lo que estamos haciendo es aproximar, digámoslo así, los gustos de los usuarios conforme a la valoración que se ha dado a los ítems, ¿no? ¿Y cuál es la matriz de similaridad? Es esta de acá, ¿no? La matriz de similaridad en función a la fórmula del coseno me da este resultado, donde el usuario 1, este usuario que dice 1, ¿ok? Su distancia
con el usuario 2, entre estos dos usuarios su distancia es de 0.1743, ¿no? Su distancia entre este usuario y este usuario 3 es de 0.18, esa es la distancia del coseno, ¿ok? Y el usuario prediction, que es este de acá, que es una matriz también, que es esta matriz que ven acá, vendría a resumirse en esta matriz que ven acá, ¿no? ¿En qué consiste? En las filas tenemos todos los usuarios que han ponderado, en las columnas todos los ítems que han sido ponderados. En realidad son 1681 películas que han sido ponderadas por los usuarios y son alrededor de 600 usuarios. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando con el rating, en este caso con el rating train. Y el rating train es el 30% del total de usuarios, o sea, son 600 y tantos usuarios, ¿no? Entonces esta matriz me da la ponderación de los usuarios con respecto a los ítems, ¿no? ¿Y qué hago con esa matriz? Voy a calcular las películas más populares en este caso. ¿Cómo calculo las películas más populares? Si ustedes observan la matriz, tenemos cada columna es una película. Entonces, cada columna es una película valorada por filas de usuario. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar columna 0, columna 1, columna 3 y hasta la columna 1681 para ver cuál ha sido la ponderación sumatoria de los usuarios y cuál ha sido la película más popular. Y para eso, ¿qué hago? Hago un NumPy, un array de una columna por 1682 filas. En este caso, y con esa columna, yo voy a determinar cuáles han sido las películas más valoradas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a valorar? Voy a sumar el array por columna, y la sumatoria por columna se utiliza un sum axis 0. Si lo hago por fila sería, en vez de 0 sería 1, ¿no? Entonces voy a sumar la matriz de predicción, usuario predicción, esta matriz, pero la sumatoria va a ser por columna, ¿no? Por ejemplo, aquí este ítem, su sumatoria fue 1500, vamos a suponer, perdón, 1500. Este ítem, por ejemplo, salió 2500 y este ítem salió 450. Entonces, ¿cuáles han sido las películas más populares? ¿Cuáles han sido? ¿Cuál sería? La más popular según el top sería comenzando con el ítem 1, luego seguimos el ítem 0 y terminamos con el ítem 2, ¿no? ¿Por qué? Porque según la puntuación que se ha dado. Eso es lo que se está haciendo en este código. Y al final se saca, se transmite el NumPy, se transmite a un data frame para poder calcular el top. Y el top lo tenemos acá. Este es el top, ¿no? ¿Cómo calculo el top de un data frame? Voy a calcular el top de la columna 0, ¿ok? Con forma ascendente, no ascendente, ¿ok? No ascendente. Y el top va a ser 10, las 10 películas más valoradas. Imprimo el top y me va a arrojar el resultado de las películas más valoradas. Está corriendo ya. Entonces en este código hemos utilizado la matriz. En este caso, miren, aquí un ratito, permítanme ver acá, quiero ver, ya, aquí no estoy usando este código, lo voy a eliminar. O sea, el error cuadrático, permítanme, el error cuadrático no lo estoy usando todavía, lo voy a usar en la siguiente parte, así que lo voy a eliminar. Ya, solamente estoy usando en este código para ver las películas más populares la distancia coseno. En este caso, la distancia coseno estoy usando y para medir la distancia coseno, acuérdense que es la diferencia entre el usuario que valora el ítem, eso me da como resultado, en este caso, el rating, ¿no? Básicamente es la matriz coseno, la distancia coseno, para calcular la matriz de similaridad. Y miren, acá tenemos las 10 películas más valoradas o más populares. La película 49 es la más valorada. Miren,
hasta la película 285, que es la 10ª película más valorada. Eso es lo que Netflix, ¿se acuerdan que Netflix imprime eso en su página? Eso lo imprime Netflix, ¿no? Bien, hasta aquí hemos llegado a un punto importante. Luego tenemos acá es por la distancia coseno, acuérdense, y la matriz de similaridad. Y aquí tenemos la recomendación por otros usuarios. ¿En qué sentido? Estamos hablando, estos dos algoritmos son por un tema de sistema de colaborativo, ¿ya? ¿Por qué sistema colaborativo? Porque otros usuarios han colaborado ponderando o puntuando la película, y aquí también otros usuarios están recomendando a otros usuarios, en este caso, la película. Y para eso, bueno, vuelvo a utilizar la diferencia de los ratings, acá está, ok, el coeficiente de esparcidad, que es lo que me dice el rendimiento de esa diferencia. Acá estoy con el error cuadrático, que me va a permitir medir el score del modelo del vecino más próximo. Acá estoy usando el vecino más próximo para calcular la similitud de usuarios. O sea, al hacer la similitud de usuarios, yo voy a permitir encontrar similaridades entre un usuario y otro. ¿Y eso qué va a hacer? Que al momento que el usuario abra su sesión, por ejemplo de Netflix, él reciba la recomendación de otros usuarios que son similares a él, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, miren cómo imprime esto. Esto imprime, miren, el coeficiente de esparcidad es de 6.3%. Ok, y acá está, ¿no? Este de acá es esto. Un ratito. Ya, a ver, miren, acá lo que está imprimiendo. Un ratito. Película macular, esto no necesito, disculpen, esto lo vamos a sacar. N-Shades. Sí, esto no. Volvemos a repetir porque esto ya lo tenemos acá. Este es el top ya lo tenemos acá. Esto lo guardo. Ya, y miren el cálculo de la recomendación de usuario. Acá está, miren. Similaridades de usuarios por cada instancia. Pero las cada instancias que estamos usando lo utilizo por el algoritmo de los K-vecinos, ¿ok? De los K-vecinos, en este caso de los 5 vecinos más próximos. Miren, por ejemplo, si el usuario 0 accede al sistema de Netflix, él va a recibir la recomendación del 211, del usuario 16, del 583 y del 428, la recomendación de sus usuarios. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.